Egunon guztioi, buenos días. Como tengo un espacio breve para dirigirme a todos vosotros y vosotras, y también por cuestiones políticas, voy a hablar en femenino y así me voy a ahorrar una parte de tiempo, aparte que me parece algo que es de justicia. En segundo lugar, quiero agradeceros a todos y a todas que me hayáis recibido hoy aquí. Para mí también es un honor estar en este foro. Quiero decir que la izquierda independentista vasca se siente absolutamente cómoda en este foro de pertenecer a la izquierda europea y, por lo tanto, por lo menos tengo ahora la posibilidad y la oportunidad de dirigirme a vosotros y a vosotras en directo, no por medio de cartas, desde una prisión española. Quiero también decir que siento en el alma las presiones que las compañeras de Podemos y de Izquierda Plural estáis padeciendo por parte del Gobierno español. Lo siento mucho, sé que mi presencia incomoda mucho a la derecha española, estáis siendo presionados de manera injusta y antidemocrática. En cualquier caso, os diría que bienvenidos al club. En cualquier caso, desde mi punto de vista, siempre me he manifestado así. Para mí siempre será y ha sido siempre un honor que la derecha española nos presione. Creo que eso significa que algo estamos haciendo bien y me parecería mucho más preocupante que la derecha española nos aplaudiese o pensara que estamos en posiciones políticas ideológicas que sean de su agrado. Bueno, como no tengo mucho tiempo, voy a tratar de hacer de manera resumida una pequeña intervención. En primer lugar, para hablar del conflicto político que arrastra el pueblo vasco desde hace siglos. No me voy a extender en este tema. Ayer tuvimos ocasión de hablar de él. Sí que diría que las propias reacciones que ha tenido el Gobierno español y la derecha española a mi propia presencia aquí significan claramente que los perfiles autoritarios de esa derecha se mantienen durante el tiempo, que no hay una evolución en términos democráticos de sus posiciones y que, por lo tanto, vuelvo a subrayar una de las conclusiones que ayer hacíamos nuestras en esta exposición en el día de ayer, y es bastante poco probable que haya una evolución por parte, al menos, de la derecha española que permita apuntar en perspectiva una pequeña esperanza de resolución del conflicto vasco en términos democráticos. Creo, además, sinceramente, que estamos ante un problema estructural, no es un problema coyuntural. Creo que tiene que ver mucho con el ADN de ese Estado, con las élites económicas y políticas que dominan y controlan ese Estado y, por lo tanto, a pesar de que siempre queremos ser los voceros de la esperanza, sí que tengo que manifestar que nosotras al menos somos bastante pesimistas en el sentido de que ese Estado puede evolucionar hacia posiciones democráticas, al menos con respecto al problema nacional o a los problemas nacionales que existen en el Estado. No quiero con eso desanimar a nadie, que no se me entienda mal. Creo que todo el mundo tiene derecho a creer y a pensar y a trabajar y a luchar por cambiar las condiciones políticas. Quiero decir que, a pesar de la desesperanza que tenemos con respecto a esa posible evolución, siempre contaréis en nosotras con aliadas firmes para esa posible evolución democrática en el Estado español. Con respecto al proyecto político, bueno, sí quiero hacer una pequeña mención para concluir este tema del conflicto al tema de los presos políticos vascos y las presas políticas vascas. Creo que es un tema que ayer tuvimos ocasión de poner encima de la mesa. Creo que se ha puesto encima de la mesa un informe que nosotros agradecemos enormemente sobre la situación de los prisioneros políticos vascos. Creo que es un tema urgente. Ayer incidía en una perspectiva, en plantear una perspectiva, y sé que es un tema enormemente delicado. Sé que desde una perspectiva política puede haber grandes dificultades a la hora de resolver este tema, pero sí quisiera apuntar, hoy se ha hablado aquí en términos humanitarios, que desde el punto de vista humanitario es evidente que existen algunas medidas que se pueden adoptar sin que supongan cambios radicales en la política penitenciaria del propio Estado español, como puede ser el fin de la dispersión, la salida de prisión de las presas y presos enfermos, o la salida de prisión de la gente que se está dejando la vida entre las rejas, que lleva casi 30 años de su vida en una cárcel en el Estado español y que ya tienen edades muy avanzadas, ¿no? Por lo tanto, quiero por lo menos poner encima de la mesa otra vez esta situación. Con respecto a las consideraciones políticas, me voy a limitar en primer lugar a señalar desde nuestra propia experiencia cómo vemos las cosas, cómo vemos los problemas de la izquierda,
porque me parece importante señalar que nosotros durante los últimos 4 años hemos mantenido niveles de gestión institucional importantes en nuestro país, en el País Vasco. Hemos gestionado importantes instituciones de carácter regional en nuestra nación y creo que al menos me gustaría poder poner encima de la mesa algunas de las conclusiones a las que hemos llegado, porque me parece que son importantes a la hora de tener en cuenta las políticas futuras que la izquierda puede plantear en Europa o en nuestras respectivas naciones y en nuestros respectivos pueblos. En primer lugar, nosotras hemos aprendido en carne propia los límites de la gestión institucional. Es decir, cuando uno gana unas elecciones y accede a gobernar determinadas instituciones, siempre tiene la esperanza de que podrá hacer grandes cosas, de que podrá plantear grandes transformaciones. Y lo cierto y real es que, siendo miembros de la Unión Europea y siendo miembros del Estado español, las instituciones tienen escaso margen de maniobra para implementar verdaderamente políticas transformadoras. Eso no quiere decir que no sea importante trabajar en ellas, eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas, pero sí me parece interesante apuntar el dato por una sencilla razón. La izquierda, desde nuestro punto de vista, tiene que ser muy honesta con la gente. La izquierda no puede plantear políticas desde la oposición que después no va a poder desarrollar desde el Gobierno, porque si la izquierda tiene algo que no puede perder es su credibilidad. Cuando la izquierda pierde su credibilidad, la izquierda está muerta políticamente. Y creo que nosotros es una dura lección que hemos aprendido. Es decir, nosotros nos instalamos en determinados niveles de gestión institucional pensando que podríamos plantear grandes programas transformadores. Pusimos en marcha algunos, por ejemplo, en política fiscal, por ejemplo, en políticas climáticas, en políticas de igualdad de género, etcétera, etcétera, pero sí al menos concluimos con una conclusión bastante clara y es: los límites están ahí, seamos excesivamente cuidadosos a la hora de plantear cuáles son los niveles reales que nos dan las gestiones institucionales para poder transformar nuestras realidades sociales y económicas. En segundo lugar, nosotros cometimos un gran error. Nosotros pensamos que la mayoría electoral, la gestión institucional, nos permitía plantear políticas transformadoras que antes no teníamos ganadas en el seno de la sociedad vasca. Tratamos, en definitiva, de convertir nuestras instituciones en la vanguardia del cambio político, como fruto de una mayoría electoral. Pero eso no ha funcionado. Y no ha funcionado porque, como ha dicho antes una compañera, en los temas de hegemonía cultural, que son los temas que realmente tienen que preocuparnos en este momento también en Europa, cuando uno no consigue transformar los valores y los principios en la gente, es prácticamente imposible cambiar las cosas desde arriba. E intentarlo supone, desde mi punto de vista, un grave error. Entonces, esa es otra de las grandes lecciones que hemos aprendido. Yo siempre cito una anécdota, que no es anécdota, de un presidente que tampoco es un presidente peligrosamente, o que ha sido un presidente bolchevique y peligroso, que es el presidente Roosevelt, que cada vez que se reunía con los sindicatos, cuando los sindicatos le planteaban algún modelo o alguna política concreta de transformación social, él siempre les respondía: muy bien, estoy de acuerdo con vosotros, ahora salir a la calle y obligarme a hacerlo. Creo que esa es una lección que debemos de aprender, nosotras la hemos aprendido, y creo que es digno de, por lo menos, compartir con determinadas formaciones políticas que estáis aquí, que seguramente accederéis, o eso es por lo menos lo que espero, a niveles de gestión institucional importante, algunos ya lo estáis haciendo. Esa es por lo menos una de las conclusiones que nosotros hemos extraído. Como conclusión final diría que desde nuestra propia experiencia, desde nuestros propios errores, hemos aprendido dos cosas. Uno, la izquierda no puede renunciar a sus principios. La izquierda no puede plantear grandes expectativas de cambio y no cumplirlo, porque su credibilidad es el mayor de los tesoros que tiene. Y, en segundo lugar, hemos aprendido otra cosa de la que ya creo que nunca más nos vamos a olvidar. La democracia participativa, la democracia con la gente, la democracia popular es el único camino que tenemos realmente para poder transformar nuestras sociedades, nuestros pueblos y nuestras naciones. Y lo digo realmente convencido de que esto es así. Nosotras hemos tenido una experiencia en ese sentido gratificante y a la vez que nos ha permitido entender que estamos cometiendo algunos errores. Nosotros planteamos políticas de reciclaje denominadas puerta a puerta, no sé exactamente el término técnico cómo se denomina,
en la que nosotros desde las instituciones, desde arriba, pensando que la mayoría electoral nos daba pie a ello, tratamos de transformar la política de reciclaje de residuos en un territorio concreto que es el territorio de Guipúzcoa. Mucha de la gente y lo hicimos en la mayoría de los casos sin consultar con la gente, porque entendíamos que esa mayoría electoral nos daba pie y nos daba razón suficiente para poder hacerlo. Cuando a mí en la cárcel me preguntaban, yo siempre fui partidario de preguntar a la gente, dicho sea de paso. Cuando a mí la gente me preguntaba, ¿y si perdemos en esas consultas populares? ¿Y si planteamos nuestra alternativa a la gente y la gente nos dice que no? Entonces, hemos perdido. Y esta es una reflexión que quiero compartir con todas vosotras, les decía siempre, los que queremos transformar la sociedad, los que queremos plantear sociedades alternativas, nunca perdemos en ese proceso, porque donde ganamos es en el proceso. Si además en el proceso de decisión final la gente apoya nuestras alternativas, habremos ganado del todo. Pero nosotras donde ganamos es en el proceso. Cuando nosotras tenemos planteamientos que ofrecer a la gente, cuando debatimos con la gente, cuando nos sometemos al refrendo de la gente, cuando damos oportunidad a la gente para opinar y cuando al final la gente opina, nosotras ya hemos ganado en ese proceso. Porque vamos a obligar a construir una cultura política diferente que después van a tener que transitar todo el resto de formaciones políticas. Y, por lo tanto, lo que vamos a obligar es a las derechas también y a las socialdemocracias también a que cuando se quieran plantear proyectos de cambio, proyectos alternativos, tengan que pasar por el mismo proceso de participación popular. Y creo, desde mi humilde opinión, que ahí es donde gana realmente la izquierda. Expongo estos errores aquí y estas conclusiones aquí de forma muy resumida porque creo que, a pesar de que a nosotros se nos define como nacionalistas, nosotros no nos consideramos nacionalistas, nos consideramos independentistas. Creo que es conveniente decir aquí que por encima de la nacionalidad de cada una de las que estamos aquí o por encima de las naciones a las que pertenecemos o a los estados a los que pertenecemos, los retos de la izquierda son globales y son comunes a todas nosotras. Y, por lo tanto, me parece que, independientemente de cuáles son los proyectos que tengamos o las ubicaciones geográficas o las latitudes geográficas de las que procedamos, para nosotras es importante subrayar que los problemas de la gente, los problemas de los seres humanos en todas las latitudes del planeta, con diferencias, pero son sustancialmente los mismos. Quiero también subrayar una cosa que antes ha comentado la compañera sobre la hegemonía cultural. Creo que la izquierda, a pesar de que hay experiencias positivas de izquierdas emergentes en muchas latitudes europeas y del planeta, tenemos que empezar por reconocer o por atenernos a un principio que es un principio de realidad. Es decir, la derecha en términos ideológicos nos lleva muchos años de ventaja. Esa es la opinión o esa es la impresión que yo tengo. Y además nos obliga permanentemente a debatir en sus marcos. Nos obliga a debatir siempre en los términos que ella propone. Y me parece que es muy importante entender que en estos momentos, si hay una lucha importante, además de las propuestas económicas, además de la demostración de que podemos gestionar las cosas, si hay una batalla importante en estos momentos, desde nuestro punto de vista, es una batalla ideológica. Si la izquierda no es capaz de instalar en la gente, con su gente, nuevos valores y nuevos principios, difícilmente la izquierda va a poder transformar nada, ni en Europa ni en el mundo. Y por eso me parece que es importante subrayar que la lucha ideológica forma parte del ADN de la izquierda y que la lucha ideológica es algo que tiene que recuperar la izquierda con intensidad. Porque mientras la derecha ha instalado durante décadas, durante muchas décadas, principios y valores que van en contra de nuestros propios planteamientos, si eso no cambia, difícilmente vamos a poder avanzar en ese camino, ¿no? El presidente Mújica, el expresidente uruguayo, decía una cosa que es a la vez muy simple y muy profunda. Decía, los seres humanos venimos al mundo a ser felices. La izquierda no puede abandonar ese discurso. Nosotros tenemos que volver a reivindicar ese discurso por encima de políticas económicas, por encima de políticas de competitividad, por encima de políticas de otra índole. Nosotras tenemos que recuperar el discurso de que los seres humanos vienen al mundo a ser felices, que tenemos derecho a ser felices y que para ser felices, entre otras cosas, tenemos que ver satisfechas todas nuestras necesidades básicas. Por eso me parece que ese es el discurso, desde una óptica de filosofía política, que la izquierda debería recuperar. Y debería recuperarlo en una Europa en la que se está gaseando a los inmigrantes en nuestras fronteras,
se les está pegando, se les está impidiendo entrar en nuestro ámbito geográfico y político y no pasa absolutamente nada. Es decir, no estamos siendo capaces de poner a la Unión Europea y a sus respectivos Estados en el trance de decir, ¿pero qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo después vamos a pensar que no es razonable que los sectores populares se vayan alejando cada vez más de la idea de la Unión Europea? Pero si esta Unión Europea es capaz de vivir con absoluta tranquilidad y normalidad, que decenas de miles de mujeres, niños y hombres estén en las verjas de las entradas de la Unión Europea y se les esté gaseando. Eso que a mí me parece y a nosotras nos parece absolutamente indignante, y seguro que estamos en eso absolutamente de acuerdo, es algo que debería de servir para poner encima de la mesa los debates en profundidad de qué Europa se está construyendo, quiénes la están construyendo en nuestro nombre y a dónde camina esta Europa. También quisiera hacer, para ir concluyendo, una mención especial. Antes se ha hablado del tema griego y quiero hacer una mención especial a ese tema. En primer lugar, deciros que en la izquierda independentista vasca siempre hemos tenido una tradición que no sé si es política o es cultural. Nosotras nunca juzgamos las estrategias de otros pueblos. Yo sé que es un mal bastante extendido en la izquierda buscar que cada posición sea refrendada por el resto de las izquierdas del mundo. Nosotras nunca hemos juzgado las posiciones ni las estrategias de ningún pueblo. Para nosotras siempre es respetable las estrategias de todos los pueblos y nosotros apoyamos no a las formaciones políticas, sino a los respectivos pueblos. Pero sí que estando en prisión me llamaba poderosísimamente la atención una cosa, y es, mientras Grecia daba una batalla importante en el seno de la Unión Europea, yo la pregunta que me hacía es, ¿dónde estaba la izquierda vasca? ¿Dónde estaba la izquierda europea? ¿Dónde estaban los sindicatos en Europa? ¿Cómo pudimos entender que aquella era una batalla? Aquella era la batalla de todas, no era una batalla particular de los griegos y las griegas. Y me parece que es importante reseñar esto porque no podemos entender que se pueden dar batallas aisladas en el seno de la Unión Europea. Necesitamos, y está bien que lo diga alguien que pasa por ser nacionalista, y antes he dicho que soy independentista, necesitamos plantear batallas globales, batallas de conjunto. Necesitamos una huelga general a nivel europeo, porque si estamos dando las batallas cada uno por nuestro lado, es más probable que nunca que nos vayan a ganar. La pregunta que hay que hacerse es, por lo tanto, una que nuestra formación se hizo aquí en los años 80. Nuestra formación entró aquí en los años 80 y formuló una pregunta, o por lo menos formuló una afirmación que yo creo que es de absoluta actualidad. Nuestro eurodiputado entonces, Carmelo Landa, definió la construcción europea como la construcción de la Europa de los mercaderes. Y creo que el tiempo le ha dado la razón. Eso era algo que era previsible. La pregunta que cabría hacerse ahora es, ¿se puede democratizar la Unión Europea? Nosotros estamos formulando dos preguntas en estos momentos. Una es, ¿se puede democratizar el Estado español? Y la pregunta que nos hacemos ahora también es, ¿se puede democratizar la Unión Europea? ¿Y cómo se puede hacer? Y desde nuestro punto de vista, a nosotras no se nos ocurre mejor manera que cambiarla desde abajo, cambiarla desde cada pueblo y poner siempre en cuestión a la Unión Europea, hacerlo de manera intensa en términos ideológicos, en términos políticos, en términos sociales y en términos culturales. Voy a ir concluyendo porque creo que me estoy alargando. Te tenéis que perdonar, llevo 6 años y medio en prisión y no he podido hablar. Me estoy alargando. Entonces, al menos 3 apuntes muy pequeños. Creo que la izquierda necesita superar el sectarismo. Aquí se ha hablado de qué puede hacer la izquierda. La izquierda debería empezar o comenzar por acordar programas comunes para hacer frente a lo que se nos viene encima, a lo que ya tenemos encima. Creo que el sectarismo es una mala fórmula. Siempre lo he pensado y hoy lo quiero volver a repetir. Desde posiciones sectarias no vamos a construir nada. Esa es al menos nuestra impresión. En segundo lugar, creo que necesitamos renovar un compromiso internacionalista. Hay retos ahora que se plantean a nivel planetario, que aquí algunos se han citado, como el cambio climático, el reparto de la riqueza, la existencia de graves conflictos armados, el problema de los refugiados. Creo que necesitamos reformular un nuevo internacionalismo. Y como conclusión, porque si no ya me voy a alargar mucho, volver a repetir que la izquierda necesita apasionar, necesita seducir, necesita ser amable, necesita sonreír,
porque la izquierda no nació para resistir, sino nació para cambiar el mundo y para ganar. Eskerrik asko. Bueno, voy a tratar de ir por orden. Seguro que se me olvidan cosas, con absoluta seguridad. En primer lugar, el planteamiento del compañero Griego Cabro, en primer lugar, creo que voy a unirlo en mi respuesta con algo que me ha planteado también la compañera de Podemos. Sí que es cierto que antes se ha hablado de que las izquierdas no pueden defraudar las expectativas de cambio. Eso es algo que para mí es muy importante. Pero sí comparto también el análisis un poco de la compañera de Podemos, de que el gran problema que tenemos es que la derecha, en términos ideológicos, tiene instalados esquemas en la población que hacen hartamente dificultoso a veces poder plantear determinadas alternativas, porque no ayudan a construir mayorías, sino que retraen a la gente sobre determinadas propuestas. Por ejemplo, el tema del euro. Yo puedo tener una posición muy crítica con respecto al tema del euro, pero sé que en mi país, si nosotras planteáramos la salida del euro, no sería un planteamiento que avanzara en la construcción de mayorías, sino que asustaría a la gente. Por tanto, me parece que anteriormente a plantear estas cosas necesitamos lo que antes comentaba, que es que a través de la lucha ideológica instalemos en la gente otro tipo de principios, otro tipo de valores, desde el nivel del consumo diario hasta otro tipo de factores vitales que empiezan a construir una sociedad alternativa. Quiero que se me entienda bien. Yo creo que la izquierda tiene que mantener posiciones firmes, pero al mismo tiempo tiene que ser consciente de que uno no se puede escapar del pelotón, porque al final, cuando llega al puerto más difícil, uno se encuentra sola y entonces es imposible de concluir la carrera, ¿no? Entonces es la reflexión que me gustaría hacer. Y creo que hay una reflexión que hacer en términos también de consideraciones humanas, Nosotros, en el tema de la lucha por la independencia nacional, por ejemplo, tenemos la impresión de que se alcanza a veces un nivel de reflexión y un nivel de conclusiones en términos intelectuales, que es decir, nosotras sabemos que construir la independencia en nuestro país va a llevar necesariamente aparejada la confrontación con el Estado. Y la confrontación con el Estado se paga. Y tengo la impresión de que hay mucha gente, y me parece que es un factor absolutamente humano, que prefiere incluso las mentiras piadosas que las verdades puestas encima de la mesa. Entonces, yo creo que esa es una gran diferencia. Yo no creo que el pueblo griego, que votó en referéndum en contra de la austeridad, después se sometió a políticas de austeridad por convencimiento, sino por miedo. Porque el capitalismo funciona con miedo y con mentiras. No puede funcionar de otra manera. Entonces, sí que me parece que hay que mantener una posición firme, pero creo que tenemos que ser muy conscientes de que en la conciencia popular el miedo funciona, las presiones funcionan y a veces la gente no te acompaña a las políticas que quisieras desarrollar. En la segunda pregunta, agradecerle a Marina el tono y las cosas que ha dicho. Evidentemente, nosotros somos de la opinión de que el proyecto de dominación en el Estado español pivota sobre todo sobre la unidad del Estado. Esa es nuestra impresión. El proyecto que homogeniza, aparte de los intereses económicos, es mantener la unidad del Estado. Yo, en estas últimas semanas, he tenido oportunidad de ver en la televisión francesa el reportaje que le hacían al antiguo rey, a Juan Carlos. Un reportaje que, por cierto, no ha salido a la televisión española, creo que lo tienen vetado, en la que el antiguo rey Juan Carlos, se dice rey emérito, creo, ¿no? Algo así. Sí, rey emérito, decía una cosa, y es que cuando Franco habló con él para plantearle la sucesión y la jefatura del Estado, le dijo solamente una cosa: Juanito, la unidad de España. Eso es lo único que le planteo, la unidad de España. Y por lo tanto, nosotros pensamos que los planteamientos que se hacen desde Cataluña, desde nuestro país, de rupturas unilaterales, de procesos constituyentes populares, son los que realmente ponen en cuestión el sistema. No quiero decir que vosotros no lo pongáis, quiero decir que para nosotros son los más efectivos, porque, digamos, influyen en lo que es la clave de bóveda de la dominación de las oligarquías en el Estado, que es la unidad de España, ¿no? Esa es la impresión que tenemos. Yo te agradezco también la referencia a los presos y presas. Para nosotros está suponiendo un duro desgaste en nuestras familias, en nuestra gente. Eso genera tensiones y nosotros pensamos que es necesario poner encima de la mesa este tema, porque este es un tema delicado por un lado, pero es un tema que puede generar graves problemas o grandes problemas en nuestra comunidad. Las estamos gestionando de manera correcta. No quiero decir con esto que haya gravísimos problemas,
pero si evitamos problemas, mejor que si los generamos, y por eso me parece que es importante poner encima de la mesa la necesidad de darle una solución a este tema, ¿no? Con respecto al compañero de... Bueno, me olvidaré de cosas, seguro, pido perdón por ello. Me dicen que tengo 3 o 4 minutos. Parece que estoy en la cárcel. Fin de la excepcionalidad. Sí que es cierto que ha habido movimientos sociales en el país que han contribuido al escenario de paz que vivimos en estos momentos, de paz relativa, porque en el país existe una parte de la paz, hay otra parte de la paz que le corresponde al Estado, que se empeña en no poner encima de la mesa, y por eso nosotras lo que decimos es: vivimos en un escenario de paz, pero que no es un escenario de paz completo, ¿no? Entonces, me preguntas por la derecha vasca y, bueno, yo te tengo que responder. Nosotros mantuvimos en el pasado acuerdos de gobierno con la derecha vasca. No contemplamos acuerdos de gobierno con la derecha vasca, pero habrá que ver cuál es la aritmética electoral que sale en nuestro país, que va a ser absolutamente complicada, me temo, y habrá que ver cómo gestionamos todos y todas ese nuevo escenario que seguro que se va a producir en nuestro país. No sabemos si conjuntamente con las elecciones españolas o al final las van a hacer en octubre, ¿no? Yo quiero reconocer aquí la contribución que ha hecho todo el mundo al escenario de paz, pero también sigo insistiendo en una cosa, y es si la izquierda independentista no hubiese hecho una valoración y un análisis en claves éticas y políticas con referencia a que debía de concluir definitivamente la violencia armada de ETA, yo estoy convencido que la violencia armada de ETA no habría desaparecido en nuestro país. Y no lo digo para que nos vanagloriemos, ni por vanidad, creo que realmente es un dato objetivo y es un dato que hay que tener en cuenta. Pero quiero reconocer también que no solamente hemos sido nosotras las que hemos contribuido a ese escenario, sino que todo el mundo ha contribuido, todo el mundo que ha estado de manera constructiva tratando de construir. Ya sabemos que la derecha española y tampoco la derecha vasca ha hecho excesivamente gran trabajo en este tema, ¿no? Sí, luego, bueno, he tratado de contestar al primer compañero y a la compañera de Podemos en términos, creo que lleva razón, en el tema de que no podemos asustar a la gente. Construir mayorías significa ponernos a veces en la piel de la gente, y por lo tanto no por hacer propuestas más radicales alcanzaremos situaciones más radicales en el futuro. Tenemos que ir poco a poco, de manera gradual, pero también me parece importante reseñar sin perder nuestros principios y sin perder nuestros valores. Y sí que creo, a mí me ocurre por lo menos que, por ejemplo, yo sí que reconozco que Podemos ha hecho contribuciones a ese nivel, por ejemplo, en el tema del lenguaje. Nosotros tenemos un lenguaje, yo me doy cuenta que es a veces más barroco, más de la izquierda tradicional, pero bueno, a ciertas edades uno ya es difícil que cambie en esos términos, pero sí me parece importante reseñar que lo importante es construir mayorías progresistas en cada país, y que por lo tanto eso es lo fundamental, independientemente de uno cómo se exprese o cómo no. Y yo, quiero, digamos, hacer un matiz en el tema de que cuando nosotros nos referimos a que nosotras no contemplamos la evolución en el Estado, no queremos menospreciar el trabajo o las propuestas que se hacen en el Estado para cambiarlo. Nos parece magnífico. Nos parece magnífico que exista por primera vez en el Estado español un Congreso de los Diputados compuesto por una gran parte de parlamentarias que apoyan el derecho a autodeterminación. Eso nos parece un avance en términos históricos. Eso es evidente. Eso es algo que nosotras hemos demandado durante décadas, que no ocurría y ahora ha ocurrido, y nos parece un paso fundamental. Pero a pesar de todo seguimos pensando que en el ADN del Estado se van a producir movimientos suficientes para impedir esa democratización. Nosotras somos de los que pensamos que si se tiene que imponer la gran coalición se va a imponer. Sin duda, sin duda. Y en ese sentido estamos convencidas de que eso pues va a dificultar enormemente la posible evolución en términos democráticos del Estado. En cualquier caso, yo lo hice en el velódromo y lo vuelvo a hacer aquí. Nosotras estamos dispuestas a colaborar en ese trabajo sin lugar a dudas, es decir, que no tenemos ningún inconveniente en ello. Si nosotras vemos que existe la más mínima posibilidad de hacerlo, vais a contar con nosotras sin ningún lugar a dudas, con la fuerza que podamos tener en ese Parlamento. Tengo que terminar. ¿Qué es lo que queremos hacer? Me decía el compañero de Chipre, ¿no? Bueno, los dos compañeros. El primero me hablaba de la necesidad de la unidad en la izquierda. Nuestra experiencia, lo digo muy brevemente, ha sido esa. Nosotros, al inicio de la transición del régimen franquista al régimen democrático, entre comillas, en el Estado español, construimos lo que denominamos en vasco de Herri Batasuna la unidad popular. Nosotros englobamos dentro de este gran frente amplio
desde anarquistas y comunistas a sectores cristianos de base, a sectores socialdemócratas, incluso a sectores de la democracia cristiana, y nos pareció una buena experiencia. Antes se ha hablado mucho de Europa y a veces a uno la Europa actual le recuerda a la Europa de los años 30, por eso me parece importante que la izquierda y los sectores progresistas se unan en un programa de acción común. Y sobre lo que queremos hacer, pues, y termino, es, dicho de forma resumida, lo que nosotros en el País Vasco pretendemos hacer es poner en marcha un proceso constituyente, popular y democrático de carácter soberanista en el más breve plazo de tiempo posible. Ya.